y estoy feliz, muy agradecida de estar aquí el día de hoy y sobre todo con esta felicitación que anuncié que iba a hacer para quien ha sido mi inspiración para estar en los medios de comunicación de manera seminal, de manera original. Es mi hermana Aldonza Alcántara, que está en Los Ángeles. Pues a ella la escuché yo mientras yo estudiaba ingeniería, haciendo sus prácticas de locución de la Escuela Nacional Otto Rivera. Un saludo para Marisol y para todos los profesores de allá. Y bueno, no solamente en el caso de la locución, pero su camino por el modelaje, que yo ni soñaba hacerlo. Sé que, Aldonza, para ti, mis felicitaciones por este reconocimiento. Ojalá la producción nos pueda acompañar con esta imagen. La ciudad de Los Ángeles, del estado de California, certifica y reconoce a Aldonza Alcántara, la directora de, bueno, lo voy a tratar de decir en inglés, Director Dominican Republic Tourism Board West Coast Office. Es la directora de la costa oeste de la Oficina de Turismo, y la ciudad de Los Ángeles la reconoce por tercera vez, esto ahora en el año 2023, a propósito de su trabajo de promoción de tantos años, quizás en un lugar lejano que no todo el mundo quiere ir, es casi otro, como un viaje continental. Cada vez que vamos a verla son 6, 9 horas, más o menos. Así es que para ti, Aldonza, te lo mereces todo. Una mujer valiosísima, de todos los tesoros que nuestros padres, ¿verdad?, pues me dieron. Yo pienso que mis hermanos son un gran tesoro, así es que mis felicitaciones para ti. Quiero hacerlo públicamente. Yo sé que Iván no se va a quedar callado. Adelante, Iván. Así es. Aldonza, aprovecho yo también para felicitarte. Sabes que eres una versión de madre para mí, como también Colombia. Nosotros muy orgullosos de lo que estás haciendo en California y estamos sumamente agradecidos de que este tipo de noticias lleguen de parte de todos. Así es que te felicitamos. Qué bellos, qué bellos. Un aplauso para ella. Claro. Vamos a aplaudirla desde aquí. Y yo, al verlos a ustedes hablar así de su hermana, me da tanta satisfacción, me siento como tan orgullosa por ella y por ustedes, porque ustedes son una familia unida y hermanos que se quieren. Y eso Amén. es importante. La sangre pesa más que el agua, dice. Amén. Siempre. ¿Verdad que sí? es. Sí, Bueno, Felicidades. Aprovechamos, ¿verdad?, porque vale, nosotros desde este pequeño pueblo de Loma Verde, nuestra hermana reconocida en la ciudad de Los Ángeles, sin duda no podemos dejar pasarlo por alto. Bueno, vamos de inmediato a los temas y precisamente lo que ha sido noticia, señores. Increíblemente, con todo el trabajo que tiene el Ministerio Público, con los casos del gobierno abierto de Danilo Medina, más los casos de denuncias de corrupción de este mismo gobierno de Luis Abinader, ha decidido el aparato de justicia en su conjunto reabrir, anular el caso anterior, ya conocido como el caso de los supertucanos, para iniciar de nuevo este caso. Señoras y señores, y no tengo que decirle que todo apunta a la cabeza del león, pero vamos a pasar con Yamel Castro, que tiene los datos. Bueno, así es. Regresamos y bueno, como bien decía Colombia, tenemos hoy que iniciar este programa con este tema del caso de los aviones supertucanos, que es un tema que tiene más de 5 años rodando por ahí en proceso, dando vueltas, y resulta que ayer lunes 12 salió la información de que se revocó la sentencia que favoreció a los acusados de recibir los sobornos por la compra específicamente de 8 aviones supertucanos. Este caso, para dar un poquito de introducción, se trata específicamente de la empresa Embraer, que fue la empresa que admitió haber sobornado para ser elegida, para ser quien supliera al Estado estos aviones supertucanos, y esta fue la empresa que fue condenada en el 2018 a pagarle $7 millones y un poquito más al Estado dominicano. Entonces, la conclusión de todo este caso es que este juicio va a empezar desde cero. ¿Qué pasa? La primera sala penal de la Corte de Apelación, como dije, revocó la sentencia que descarga a 3 personas, que son el empresario Daniel Aquino Hernández, el coronel ya retirado Carlos Pichini Núñez y también el mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y también a las empresas 4D Business Group y al grupo
Magicor. Esto además, los jueces fueron que decidieron que esta audiencia sea conocida por un tribunal diferente al tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Y además, el Ministerio Público acusó a los procesados de recibir, como dije, 3.5 millones de dólares que la empresa que mencioné hace un ratito, Embraer, fue la que admitió haber dado al país como soborno para que los eligieran a ellos como empresa para suplir, para ser la suplidora de estos aviones Super Tucanos. Además, la conclusión de esto fue que la revocación de esta sentencia se hizo, o busca más bien, esclarecer realmente ese juicio, esclarecer la presunta corrupción. En ese caso decimos presunta a pesar de que esta empresa pues ya admitió o había admitido anteriormente que sí sobornó para ser elegida. Y también pues por supuesto responsabilizar a los implicados, que en este caso son los 3 nombres que mencioné hace un ratito y también esas 2 empresas que estuve mencionando. Tenemos que pasar ahora con Vargavila, que nos va a traer un poquito sobre el análisis de este caso. Bueno, gracias. Déjame, Vargas, escúchame, te voy a hacer un aporte antes que pasemos al análisis, que tenemos bumper para eso. Sí, debemos anotar lo siguiente. Este caso, y mucha gente se preguntó qué era lo que realmente estaba pasando, porque cualquier nación, cualquier empresa, especialmente armamentista, pudiese suplir a cualquier país cualquier tipo de equipamiento que se necesite. Recordamos que cuando surgió esto de los Super Tucanos, inmediatamente mucha gente empezó a decir que por qué estaba pasando esto. Nosotros sabemos que hay una relación entre Brasil y República Dominicana que tiene mucho que ver con Odebrecht y con todo ese entramado que se armó ahí para hacer una especie de esquema de negocio, colaboración política, económica, que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en términos de justicia en República Dominicana. Nosotros entendimos también que lo mismo está ocurriendo con este caso de Super Tucanos y Embraer, la compañía brasileña que estaba produciendo estos aviones. Pero aparte de esto, hay una arista que queremos rápidamente comentar para ustedes. Es la arista que tiene que ver con un asunto económico. Las más grandes empresas proveedoras de armas de fuego, armamentistas, aviones, tanques de guerra y todo eso, los protagonistas de ese mundo, les comento yo a ustedes, se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando usted se mete en un negocio que no es el suyo, que usted no es el dueño de ese mercado, algunos intereses se ven afectados. Entonces, por esta razón entendemos nosotros que fue que inmediatamente ocurrió esa negociación, todos los ojos y miradas internacionales vinieron a revisar ese contrato, porque no es la primera vez, señores, que se da 1% por un negocio. No es la primera vez que, mire, hagamos el negocio, su 5% de comisión está ahí. Hay que ver por qué razón, si es cierto esas opiniones que surgieron inicialmente, de que hubieron intereses internacionales para que este negocio se cayera. Vamos a pasar ahora con el análisis que Vargavila Riverón tiene para nosotros. Y viene Bumper. Bueno, estamos frente a un caso, una decisión compleja de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito, y esto se podría constituir en una victoria porque el Ministerio Público a partir de hoy comienza a frotarse las manos. El procurador especializado de persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho, que en el mismo momento que se emitió la sentencia descargando a los implicados en este escándalo de corrupción de los Super Tucanos, ahí mismo, a horas después, dijo la PEPCA que estaba solicitando que se anulara el juicio y se ordenara la celebración de un nuevo proceso. Aunque no soy abogado, pero nosotros que vivimos estudiando y leyendo algunas cosas, cuando se anula un proceso y se ordena celebrar un nuevo juicio, cuando se obvian algunos elementos propios de normas procedimentales en algunos casos, y en este caso, al parecer que la Suprema Corte de Justicia, en este caso la primera sala penal, ha entendido que hay elementos que se obviaron de este proceso, porque al leer la decisión, la resolución ordenando la celebración de un nuevo proceso, usted se dará cuenta que hay motivaciones excepcionales o motivaciones magistrales. Esto significa que ahora el caso de los Super Tucanos, que se adquirieron en el año 2007 y que posterior, a partir del año 2013,
se comprobó luego de una investigación conjunta entre Estados Unidos y la Justicia Federal de Brasil de que se había incurrido en dolo, en acciones de cohecho o de corrupción, como se le conoce, o de sobornos, en el caso aquí de la República Dominicana. Reforzando eso que ha dicho nuestro compañero Iván Yael, ustedes saben que en principio esos aviones se iban a negociar con los Estados Unidos de Norteamérica y parece ser que se dieron algunas condiciones que no eran del agrado de quienes estaban dirigiendo o manejando las negociaciones en ese momento, las Fuerzas Armadas. Y recuerden que fue un contrato de alrededor de 100 millones de dólares y por consiguiente tenía que pasar por el Congreso Nacional. Ahí se habló de que habían legisladores, inclusive senadores, que fueron sobornados, que recibieron parte de este pastel, le dejaron caer su boronita, pero esos senadores no aparecieron en el proceso judicial, como tampoco aparecen otros empresarios, como tampoco aparecen otros exfuncionarios en este caso. ¿Qué implica esto? Que podrían ser llamados esos que quizás no aparecen y que fueron obviados o que fueron protegidos o que fueron blindados en este caso. Entonces, ahora el Ministerio Público tiene una ardua tarea de recopilar nuevos elementos para la celebración de este nuevo juicio. Hay un artículo que escribe el The Wall Street Journal, que es un diario de los Estados Unidos que tiene que ver con asuntos financieros y ahí describe paso por paso. Yo invito a que lo lean sobre los supertucanos, que ahí usted se dará cuenta que hay muchas informaciones que pueden quizás arrojar luz en medio de este proceso que va ahora a llevar el Ministerio Público. Entonces, hay muchas interrogantes. ¿Quién fue el piloto de estos sobornos? ¿Dónde están los sobornados? Porque aquí podría darse también lo que se dio con el caso de Brecht. El caso de Brecht, que aparecieron sobornos, pero no aparecieron los sobornados. Ojalá y no estemos frente a un caso similar al de Odebrecht y otros más en la República Dominicana. Mira, yo quisiera sumar a la parte del análisis que está haciendo Vargavila y quiero dividir el asunto en dos aristas. Primero, el tema internacional, lo que significa Brasil, el empuje que llevaba el gobierno de Lula da Silva encabezando los BRICS, este grupo de 5 países que estaba alzándose en este nuevo orden mundial que se está por acomodar desde antes de la pandemia, porque hay que decir que todo el force de China, la parte económica que significa China, el empuje de India, el crecimiento que estos dos gigantes están teniendo, hace años atrás veníamos viendo como un avistamiento de un nuevo orden económico en el caso de Brasil, en el caso de Suráfrica, en el caso de India. Entonces la B de Brasil, la I de India, la C de Corea, ahí estaba Corea, ¿verdad? Corea del Sur. Y entonces tenemos, ya mencioné a Suráfrica, ¿verdad? Sí. Este grupo de 5 países de economía pujante. Señores, nosotros hemos estado en medio de un manejo económico por décadas unipolar, donde Estados Unidos ha manejado, de hecho, el dólar y la base de la mayoría de las economías y del cambio se refiere al dólar. Entonces, no es fácil para un país imperial, porque independientemente de cómo se formó Estados Unidos, su conducta económica, geopolítica ha sido imperial. Entonces no cayó bien que Brasil participara, como dijo Iván, en el pastel de la industria armamentística y de aviación. Vamos a decir que el atrevimiento de Brasil de estar haciendo aviones, ¿cómo es posible? Este paisito de abajo del patio. Entonces, toda la operación Lavajato, toda la operación Odebrecht, toda la operación de Embraer, es un conjunto de palos que se le dio al tema del surgimiento de estas economías y a Brasil específicamente, que era más fácil de coger. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí la conducta latinoamericana de la corrupción. Yo puedo hablar de nuestra conducta como dominicanos y de la región. Quizá no domino tanto otros continentes, pero sabemos por la historia de lo que ha pasado en Venezuela, en Perú, que hemos tenido 7 presidentes históricos en los últimos 10 años,
y todavía sigue la historia de lo que ha pasado en Colombia, Ecuador, toda la región. Hemos tenido casos de corrupción, presidentes extraditados, pero si ustedes se fijan, es como un Estados Unidos policía del mundo y policía de Latinoamérica mayormente. Entonces, puesta esta arista, no digo que no haya dolo, que no haya, vamos a decir, corrupción, el tema de los sobornos. Pero ustedes creen que donde Estados Unidos vende también no hay soborno. Donde China y los demás países venden, no digamos soborno, no, vamos a decir comisión. Para los chinos eso es penado. Comisión. El soborno. Pero comisión, no vamos a decir soborno. Una comisión. Una cosita ahí. Una comisión, un cariñito. Como, eso se da. ¿Verdad? Entonces, agarraron en la operación Lava Jato a estos empresarios brasileños que estaban entrando a un mundo dominado por la industria de los Estados Unidos, pero además las construcciones. Esta gente de Brasil estaban metidos, creo que hasta en África, haciendo construcciones, porque ellos se aliaron en este tema de los BRICS. Brasil no podía subir tanto, con todo el potencial económico y natural que Brasil tiene, pero sí la debilidad, la fragilidad institucional, encontraron por dónde romperle los huevos adentro, como decimos aquí, a Brasil. Esa es una cosa. Y la otra cosa a nivel del plano internacional que quiero decir en este análisis es, miren, yo quisiera que este caso se reabra, me anima que este caso se reabra. Sin embargo, desde mi punto de vista, no tengo tantas esperanzas porque yo no sé si voy a ver a todas las patas de la mesa, porque lo que hemos visto en todos estos casos donde hay empresarios y donde hay representantes, y lo dijimos muchas veces en el caso de Punta Catalina y de Odebrecht, no vimos nunca procesados los empresarios que eran la cara y que eran la representación aquí de Odebrecht. Yo estoy viendo una justicia muy perseguidora de los políticos, más no de los empresarios. Yo estoy viendo una justicia muy perseguidora de los de fichas políticas. Y en este caso, ustedes saben que el tema de los tucanos se hizo en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, si se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, 2007. Si se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, y este caso que ya se cerró, que se juzgó, aunque no tenía la cosa definitiva, ¿cómo se dice? La cosa irrevocablemente juzgada, pues todavía podía pasar, anular el juicio de cero, como estamos viendo. Me parece muy sintomático y ese es como el olfato mío, y me parece que van detrás de la cabeza de Leonel Fernández. Hay que buscar la forma de alguna manera de bajarle punto a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo que dicen las encuestas que va subiendo. Y a mí eso no me agrada, ver una justicia politizada. Ha sido mi crítica constante de persecución vengativa de justicia, y no porque no se abra, sí que se abra, pero que se abra para perseguir a esos senadores que hoy están bailando en otros colores, como dice Vargavila, que se abra para perseguir a esos empresarios, porque las empresas no vienen solas, los políticos y los gobiernos no traen empresas solas, hay siempre una representación económica. Y yo quiero ver que en la República Dominicana alguna vez estos grandes apellidos, que por cierto salieron bailando hace unos meses atrás, los de siempre, los que siempre han estado chupando de la teta, que también se han perseguido. Yo no quiero una apertura de un caso tucano solamente porque hay que echarle un chin de lodo a quien ahora está en la fuerza del pueblo. Quiero tener esperanzas distintas. ¿Y por qué yo hacía el paralelo internacional? Porque no vemos algo genuino, no solamente a nivel nacional, sino hasta del establishment internacional. Cuando vemos que estos casos de justicia, esas persecuciones se arman no necesariamente para defender los intereses de los pueblos, sino para defender los intereses de grandes corporaciones y de líneas políticas. Hay cantidad de casos que yo no sé cómo la Procuraduría ahora lo va a manejar, y está abriendo más casos. Yo entiendo que debe tener más que abrir sucursales, como las tiendas que están populares, que abren una sucursal en cada avenida, porque yo no sé cómo van a manejar los casos que tienen de Jean Alain, el 5G, el pulpo, medusa, calamar, camarón, jaiba, y yo no sé cómo le llamarán. Y pronto tiburón, sí. Y en el caso de los tucanos, que sin duda dejó mucho que desear. Esta operación per se, todo este proceso
fue una cosa aberrante a nivel judicial y sí, tiene vicios que serían buenos revisar. Ahora, la motivación con la que se va a revisar debe ser la correcta, no para perseguir una cabeza, porque entonces esta justicia, en vez de tener los ojos tapados, está haciendo trampa y está viendo de lado. Entonces tiene que ver a todos. Yo quisiera ver un 360, que todo el que bailó, nombres que se sacaron, y ellos saben a quiénes me refiero, nombres que estaban en el expediente y se sacaron desde el principio. Entonces me gustaría ver que salgan ahí. A mí me gustaría ver que apellidos sonoros y funcionarios importantes de este mismo gobierno, yo no conozco los procesos, yo no lo he visto. ¿Dónde están los procesos de los mencionados, de gente que renunció o que fueron recolocados como ministros sin cartera? Y no hay un proceso judicial abierto, una investigación, ni siquiera un rumor, ni un rum, ni una filtración. Mira, yo quiero aportarle a Colombia lo siguiente, que estoy muy de acuerdo con la opinión que ella expresa de cómo los procesos judiciales en nuestro país se están presentando bajo intereses, bajo conveniencias, bajo situaciones que aparentemente lo ameritan. Colombia bien menciona y subraya el tema de que Leonel Fernández posiblemente sea el target a la hora de tener que sacar este caso a la palestra de nuevo. Recuerdan ustedes que recientemente, o hace unos años, cuando Leonel Fernández quería levantar cabeza, le sacaron el quirinazo. Ustedes recuerdan Vargas Vila, ¿verdad? Entonces, cada 2015, cada vez que hay intereses que tienen que ver con el gobierno, con el poder, se hace un par de movimientos que aparentemente, aunque no sean claros, tienen una pinta, una fachada muy parecida, que es un interés político más que judicial y de justicia. Igualmente yo hablaba de cómo lo que pasó en Brasil, y bien como apunta Colombia, es un asunto de integridad social, económica, política, que le faltó tal vez un poco de esa institucionalidad a Brasil como nación para poder convertirse en proveedor de armas de guerra. Y tengo para decir a ustedes lo siguiente, creo que he dicho esto antes, pero se lo reitero. La industria armamentista produjo hasta 2022, en el 2022 tuvo un cierre de 741 billones de dólares. Esos son miles, 741 mil millones de dólares, con una ganancia de 67 billones limpios, señores, le quedó a esa gente, para que ustedes se hagan una idea. O sea que entre la farmacéutica y la industria de las armas son las dos industrias más productivas del mundo. Entonces, cuando usted quiere meterse en el negocio de la gallina de huevo de oros de una nación o de naciones, en este grupo de industrias armamentistas está Francia, está España, está Estados Unidos, está Inglaterra, son las naciones que más producen armas. Entonces, Brasil aparentemente con esa subida que venía trayendo en ascendencia, una trayectoria ascendente que venía a convertirse en una gran nación del mundo. La rompieron. Así es, la rompieron. Porque quiero que sepan ustedes y que nos enteremos de que hay un grupo muy selecto de grandes naciones del mundo, naciones de poder. Y si usted no se alinea a las directrices de esas naciones, si usted no tiene sus cosas claras, y aparte de esto, en ese momento, no sé si ustedes recuerdan, había una especie de negociaciones. Pasaron muchos eventos que tenían que ver con las negociaciones estadounidenses y dominicanas. Hubo una especie de rompimiento y de alejamiento en ese tipo de negociaciones. No sé si recuerdan también que hubo un tema en que China estaba aquí dentro y había una especie de recelo con Estados Unidos. Igualmente ocurrió ahora cuando pasó lo de Odebrecht, cuando pasó esto de los tucanos. Se sentía que República Dominicana, que somos geopolíticamente somos una pieza importante, aunque nosotros no nos demos ese postín, nosotros somos importantes para el mundo entero, especialmente para Estados Unidos. Lo que aquí pasa, el acceso que nosotros tenemos a Estados Unidos, no somos igual que Cuba porque es otra cosa y Puerto Rico es de ellos. O sea que esta isla es importante para la geopolítica de la región. Iván, antes de pasar con Yamel, te aporto ahí brevemente en la parte que tú decías de China. Visto está que no tenemos un embajador. O sea, Danilo coger una guagua en China montado con todos los funcionarios y los empresarios de aquí. Eso un tren. Óyeme, eso todavía estamos pagando esa foto. ¿Ustedes se acuerdan? No tenemos, y aunque Luis Abinader ha querido resarcir las cosas y sentó al embajador chino en los bleachers y puso a Pompeo adelante, no tenemos un embajador. O sea, esas relaciones de Danilo Medina con Lula, que por cierto Lula es presidente de nuevo, nos puso en la mira, nos calentamos con los americanos. Entonces, para reforzar lo que tú decías, Iván, tenemos la realidad
la verdad de lo que tú estás diciendo a nivel de la parte geopolítica y de las relaciones diplomáticas que nosotros todavía estamos pagando esa factura, es lo que quiero decir. Hay una cosa, yo decía ahorita, Vargavila, al inicio de mi comentario, que está cambiando un orden. Lo quiere Estados Unidos o no va a cambiar. Estados Unidos está en una deriva política porque tiene la disyuntiva de volver a un Donald Trump con un presidente muy desmejorado por cuestiones ya de los años y de salud. Hay una situación tensa, la verdad, en Estados Unidos a nivel político. No sabemos cuál es el rumbo de este gran país. Hay una encrucijada. Hay una encrucijada. La situación económica mundial también, porque hay una realidad, señores. El ritmo de la economía lo está dictando China. Los países que más están creciendo y que más tienen sustento. El modelo económico, miren esto, en Estados Unidos el tema de los subsidios y los apoyos y el unemployment y todas las ayudas, todo lo que ellos hicieron en la pandemia para ayudar a todo el mundo, ha generado también un desbalance social. Ya no es ese Estados Unidos de clase media en general, de ese sueño americano. Hay muchos pobres, muchos ricos y casi no existe esa clase media. Eso cambia el juego a nivel económico también y la realidad de China, la realidad de Oriente está ahí. Y nosotros vamos a ver eso en todos los procesos. A mí me gustaría saber si nosotros estaríamos hablando del caso de los tucanos, si no estuviéramos a un año de las elecciones y si el presidente Leonel Fernández no fuera una opción de poder nuevamente. A mí me gustaría saber, si estuviéramos hablando de este caso, si la empresa fuera americana. Porque si la empresa fuera americana, también se íbamos a mano. Porque, señores, hay que mojar mano, eso es mundial. Es más, esa comisión está estandarizada. El lobismo en Estados Unidos es legal. Pero ahí no es que esté el punto, Máxima. El punto no está solo ahí. El punto está en que esos aviones fueron sobrevalorados o sobrevaluados para poder facilitar estos procesos de estos sobornos. Ahí es que está el punto, eso es lo que se está discutiendo, que hay envuelto alrededor de 5 millones de dólares en sobornos que se los repartieron. Se los repartieron, es un chin. Sí, ¿Usted considera poco? 5 millones, ahí, miren, esa operación sin duda había más. Ahí hay alrededor de 300 millones de pesos. ¿Usted cree que fueron 92 millones de dólares lo que se dio en Odebrecht? En Odebrecht. ¿Usted cree que fueron 92 cuando la empresa admitió 92 millones? Ya ustedes saben. ¿Y por qué yo decía que la corrupción está presente en los huesos de nosotros, los latinoamericanos? Y hablo de nosotros porque, bueno, es lo que conozco. Porque en todas las operaciones, señora, hasta para venderte un helado, aquí hay alguien que se quiere ganar algo. O sea, eso es parte de la conducta y para entrar a esas empresas extranjeras tienen que mojarle mano a todo el mundo, incluidos los legisladores. A mí me gustaría ver que este caso, insisto, sí, esto como tantas otras cosas ha habido sobrevaluación. Es una pena que un país pobre donde, como dice Juan Luis Guerra, no se cura ni un gallo en el pie, donde no hay alcohol porque se lo bebieron, donde el hilo de coser también se acabó. Bordado en un mantel. ¿Verdad que sí? Ojalá que nosotros tengamos administradores de la cosa pública que rindan el dinero, no que se los roben. Así es, señores. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que Colombia está comentando. Yamel tiene sus opiniones y luego iremos a la pausa. Sí, bastante breve. Quiero simplemente aportar. Bueno, quiero aportar ya para concluir con este tema del caso de los supertucanos, que me parece que esta decisión de revocar esta sentencia de descargo indica, señores, es importante porque indica que efectivamente sí hubo irregularidades en el proceso y que es necesario que se haga un nuevo juicio desde cero, ya mucho más transparente, para poder, como decía al inicio, llegar a una conclusión y que los implicados realmente pues paguen por lo que hicieron. Ahora me sumo a lo que decía Colombia hace un rato de que no sé con cuántos brazos, si el Ministerio Público se tendrá que volver una tienda y poner sucursales o si tiene que convertirse en pulpo y tener 20.000 brazos, porque la verdad que tiene bastante en su plato
y no sé cómo va a poder con todo. Ahora, ya para concluir, Colombia hablaba bastante de que en Latinoamérica tenemos este tema de la corrupción en los huesos, y simplemente mencionar por encima, ya lo conversamos, y es el caso de Odebrecht, que estaba comentando Colombia, que no solamente es sumamente conocido aquí en nuestro país, pero esta empresa brasileira pasó lo mismo, este mismo tema de sobornos en otros países de Latinoamérica. El caso Lavajato o Lavallato, que Colombia también mencionaba, que en portugués la traducción sería lava autos o lavacarros, porque todo esto empezó en Brasilia, en un lavadero de autos, donde también sucedió lo mismo, que había una extensa red de corrupción, y también en Argentina el caso de los cuadernos de las coimas. En Argentina, seguimos hablando aquí en la misma región de Latinoamérica, donde también se identificó o se confirmó que muchos empresarios le pagaban o sobornaban a funcionarios del gobierno para entonces que ellos fueran elegidos o sus empresas fueran elegidas para suplirle al gobierno. Tenemos que ir ahora a una brevísima Pero pausa. antes Vargavila tiene un chin. Como siempre. Yo quiero agregar a eso que no es la primera vez que se anula una sentencia y se emite una decisión de ordenar un nuevo juicio. Hemos tenido otros precedentes, el caso de Baqueró, por allá por el año 2014, recuerden cuando fue este proceso de acusación por violencia de género, el caso del dirigente choferil Arsenio Quevedo y el ex regidor Erickson de los Santos, que fue anulado el proceso y se ordenó un nuevo juicio. Y así tenemos otras decisiones jurisprudenciales. Yo quiero decir lo siguiente, me inscribo en esa posición de ustedes, pero en esto no podemos verle solo el ribete político. Tenemos que verle el ribete judicial, de que estamos frente a un caso que se afectó el interés nacional, se afectó el dinero, se afectaron los bolsillos de todos los dominicanos, porque fuimos nosotros los que pagamos por la compra de esos aviones suburtucanos que se haya hecho de manera irregular. Aunque el Ministerio Público haya logrado esta victoria, este petitorio, y la primera sala penal de la Corte de Apelación haya insistido, haya emitido esta decisión, no tengo mayores expectativas ante esto, aunque sí es trascendental, pero significa que esos exoficiales o oficiales retirados que están en su casa, que ya pensaban que estaban tranquilos cuidando sus nietos, ahora volverán al banquillo de los acusados en esta remodelación de la investigación procesal que hará el Ministerio Público. También el empresario Daniel Aquino, Piccini, y el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Peña Antonio. Ahora, los que no están incluidos, esa gente tiene que estar tomando Lomotil. Por ahí anda. Quiero saludar a Edward Rosario en Nueva York. Amamos a Estados Unidos, Edward. Yo amo a Estados Unidos, pero el amor nos quita conocimiento y sabemos que la cabeza de Brasil estaba levantando mucha cabeza y la mocha pasó ¡fuápete! Y ya lo demás es historia. Ahí está Lula de nuevo, ni tan malo fue. Quiero una moneda latinoamericana, Lula da Silva. Quiero mandar, que yo estoy de acuerdo con eso. Sí, habrá una asiática, como la hay en la Comunidad Europea, señores. O sea, nosotros tenemos condiciones. No, el dólar no es la única, aunque me encanta el dólar. Señores, además de saludar a Edward, quiero mandar un saludo a toda la gente del Ministerio Público, y es con un refrán muy dominicano: el que mucho abarca, poco aprieta. Ya volvemos.